Qué gusto saludarlos. Estoy muy contento nuevamente de regresar a un congreso como este Metanoia. Hace ya varios años que no estaba. Y bueno, es sensacional porque uno pareciera que viene a dejar algo y al contrario, se lleva 1000 cosas. Mucho más de ustedes me llevo yo que lo que yo les pueda dar. Pero bueno, feliz de la vida. Entiendo lo que comentaban, que de repente mucha gente por la situación que se está viviendo en Estados Unidos no pudo venir, pero bueno, con los que estamos, por algo están aquí, o sea, toda esta gente maravillosa por algo está aquí, y bueno, vamos a tratar de comentar. Voy a empezar con una parábola para mí que se me hace preciosa y muy importante, la parábola de los talentos. Entonces empezaremos, la escuchamos y después ya seguimos la plática. Parábola de los talentos. Es como un hombre que partía al extranjero, antes llamó a los sirvientes y les encomendó sus posesiones. A uno le dio 5 bolsas de oro, a otro 2, a otro 1, a cada uno según su capacidad, y se fue. Inmediatamente el que había recibido 5 bolsas de oro negoció con ellas y ganó otras 5. Lo mismo, el que había recibido 2 bolsas de oro, ganó otras 2. El que había recibido una bolsa de oro fue, hizo un hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor. Pasado mucho tiempo se presentó el señor de aquellos sirvientes para pedirles cuentas. Se acercó el que había recibido 5 bolsas de oro y le presentó otras 5 diciendo: Señor, me diste 5 bolsas de oro, mira, he ganado otras 5. Su señor le dijo: muy bien, sirviente honrado y cumplidor, has sido fiel en lo poco, te pongo al frente de lo importante, entra en la fiesta de tu señor. Se acercó el que había recibido 2 bolsas de oro y dijo: Señor, me diste 2 bolsas de oro, mira, he ganado otras 2. Su señor le dijo: muy bien, sirviente honrado y cumplidor, has sido fiel en lo poco, te pondré al frente de lo importante, entra en la fiesta de tu señor. Se acercó también el que había recibido una bolsa de oro y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que cosechas donde no has sembrado y reúnes donde no has esparcido. Como tenía miedo, enterré tu bolsa de oro, aquí tienes lo tuyo. Su señor le respondió: sirviente indigno y perezoso, si sabías que cosecho donde no sembré y reúno donde no esparcí, tendrías que haber depositado el dinero en un banco para que al venir yo lo retirase con los intereses. Quítenle la bolsa de oro y dénsela al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, y al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Al sirviente inútil expúlsenlo a las tinieblas de fuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Palabra del Señor. A ver, señores, los talentos. Aquí estamos reunidos no sé cuánta gente, 2000, 3000, y a todos el Señor nos dio talentos. Lo más importante es reconocerlos lo antes posible para saber utilizarlos para bien personal, pero también para bien de los demás. O sea, aquí no hay una sola persona que no tenga un talento, y eso es importantísimo, pero más importante es reconocerlo y saber qué talento tengo para poderlo utilizar. Aquí lo estamos viendo perfectamente lo que nos dice. Si el Señor de repente le da a algunos más talentos, pero también les exige mucho más. Pero todos tenemos talentos y no nos podemos quedar cruzados de brazos. Así que importantísimo ir reconociendo qué talentos tenemos para ponerlos al servicio de los demás. Yo desde muy chico, lo tengo clarísimo, reconocí uno de mis talentos. A los 5 años le dije a mi madre que quería ser futbolista profesional, porque era mi ilusión, porque me encantaba el deporte, porque me encantaba el fútbol y porque sabía que tenía ese talento porque era mejor que los demás. Entonces recuerdo la respuesta de mi mamá, que me dijo: pues ok, encantada de la vida, te vamos a apoyar, pero
eh, estoy seguro que más adelante el Señor te va a pedir cuentas de todos esos talentos que te dio. Y obviamente yo era un niño, tenía 5 años, me entró por una oreja, me salió por el otro. Le dije, sí, mamá, gracias, yo voy a mi meta y a mi objetivo, quiero llegar a donde quiero rápidamente. ¿Y qué razón tenía mi madre después del tiempo? Obviamente que Dios me llamó y me pidió ciertas cosas y gracias a Dios las he podido ir cumpliendo. Y bueno, entonces yo me puse a trabajar desde muy niño y muy rápido pude llegar a jugar en primera división. A los 17 años, en 1984, ya estaba debutando con los Pumas de la universidad. Y bueno, rápidamente me empezó a ir bien. El primer año llegamos hasta la final. Yo gané todos los trofeos que se podían ganar como novato del año en la Liga Mexicana. Gané X cantidad de trofeos. Desgraciadamente la final la perdimos, pero bueno, de ahí me fui al Mundial Juvenil a Rusia en 85, donde quedamos en 5º lugar. Yo fui campeón goleador. Entonces todo me empezó a pintar de maravilla. Pero bueno, y obviamente cuando eres tan joven también puedes perder un poquito el piso, ¿no? Yo me acuerdo, en 1987 llegamos a una segunda final jugando contra el América y bueno, el primer partido lo ganamos, el segundo en el Estadio Azteca. Me acuerdo perfectamente que recibo un balón a media cancha y voy a dar un servicio a un compañero y nada más escucho por atrás que me llegan y escucho clac. Bueno, me quedé tirado, entraron las asistencias, el doctor, me tuvieron que sacar, ya no pude jugar la final y perdimos nuevamente esa final. Pero no solo eso, a los 10 días me estaban operando el tobillo, me habían destrozado el tobillo y me lo tuvieron que reconstruir totalmente. Entonces fue un momento doloroso. Tardé 4 meses más o menos para regresar a las canchas, pero regresando a las canchas, a lo mejor un mes, nuevamente una patada, pero era en la rodilla. Y bueno, no le hice mucho caso, seguí jugando, pero a las 2, 3 semanas ya no aguantaba el dolor en la rodilla. Entonces vuelvo a tener que ir con el doctor y el doctor me dice, ¿sabes qué? Tienes roto los meniscos, hay que operarte. Le dije, doctor, ¿operarme otra vez si voy saliendo de una operación? ¿Cómo? Pues sí, no hay manera porque no se va a quitar el dolor, tenemos que operarte. Pero no te preocupes, en 3 semanas, es una operación muy sencilla, son puros meniscos, en 3 semanas, ya estás de regreso en las canchas. Dije, bueno, pues si no hay de otra, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, me opero y a las 3 semanas, en lugar de estar regresando a las canchas, estaba regresando al quirófano. Me infectó la rodilla, se me puso como una sandía, terrible, y bueno, me tuvieron que volver a operar de la rodilla y esa operación se supone que iba a durar entre media hora y 45 minutos y duró 4 horas. Tuvieron inconvenientes, hubo problemas, se les rompió, fue hace bastantes años, entonces era cuando empezaba esa microcirugía, se les rompió el tubito dentro de mi rodilla, no, fue un desastre. Y tardaron 4 horas en esa segunda operación. Y bueno, para no hacerles muy largo el cuento, fue una complicación terrible. Llegó un momento en que no podía estirar yo la pierna, tendría 21 años. Y bueno, yo estaba a 1 año de casarme, ya tenía, pues ahora sí que el compromiso con mi mujer y todo, y estuve a punto de cancelar todo, o sea, porque no sabía si iba a volver a jugar. Bueno, no volver a jugar, si iba a volver a caminar, porque no podía estirar la pierna, era un dolor terrible y no podía, entonces fue muy complicado. Hasta que después de visitar no sé cuántos doctores, pudieron darme el diagnóstico adecuado. Y bueno, de ahí tardé como 9 meses en regresar a las canchas. Fue un momento muy complicado. Gracias a Dios, a base de mucho sacrificio, la rehabilitación muy dolorosa, pero pude salir adelante y pude regresar a las canchas. Pude casarme en 1990 y después ser campeón con los Pumas de la universidad en 90-91. Pero esas lesiones para mí fueron grandes lecciones, pero grandísimas lecciones, porque me di cuenta
de que a veces nos quejamos de frivolidades, de tonterías, y cuando uno se ve tirado en la cama a esa edad y viendo que a lo mejor nunca más vas a poder tocar un balón de fútbol o poder caminar, ahí te das cuenta que hay cosas mucho más complicadas. Entonces, fue una gran lección. Ahí fue mi primera lección, muy joven si quieren, pero una gran lección. Después de esto, como les decía, quedo campeón con los Pumas de la universidad. Me venden a un equipo del Necaxa, un equipo que en la Liga Mexicana era de media tabla más o menos. Llego al equipo de Necaxa y bueno, ese equipo de media tabla lo empezamos a llevar a ser el equipo más importante de la Liga Mexicana. A base de muchísimo trabajo, a base de mucho esfuerzo, de trabajo en equipo, y lo hacemos líder general de la Liga Mexicana. Y bueno, como siempre, un buen trabajo en equipo trae recompensas individuales. A mí, ¿qué me trajo? El que me llamaran a la selección nacional para jugar las eliminatorias para el Mundial de 94 que se jugó aquí en Estados Unidos. Y bueno, jugamos estas eliminatorias, conseguimos, había un solo boleto porque Estados Unidos ya tenía el boleto porque se iba a jugar el Mundial aquí y nada más quedaba un solo boleto. Y bueno, ese boleto lo peleamos en esas eliminatorias y conseguimos el boleto para el Mundial de 94. Después fuimos a la Copa América de 93, la primera Copa América donde participó la selección mexicana, que nunca habíamos participado, y llegamos como el patito feo. Todas las selecciones de Sudamérica nos veían hacia abajo y decían, ¿y estos quiénes son? O sea, ¿quién los invitó? Casi, casi. Pero bueno, fue pasando el torneo, fuimos creciendo, fuimos eliminamos al país sede, que era Ecuador, que se había jugado esta Copa América en Ecuador. En la semifinal le ganamos con toda su gente en su estadio y llegamos hasta la final. Ahí cambió la cosa, ya todo el mundo sabía quién era la selección mexicana. Desgraciadamente la final la perdimos ante Argentina, pero bueno, fue una participación muy importante. De ahí vino el Mundial de 1994 y bueno, también tuvimos una participación importante. Desgraciadamente creo que podemos haber llegado mucho más lejos, pero bueno, quedamos y fue una buena participación. Después de este Mundial, yo regreso al equipo de Necaxa y bueno, nuevamente hacemos una buena temporada, llegamos a la liguilla. Yo no sé, bueno, veo a muchas mujeres, no sé si sepan lo que es la liguilla. Es un torneo chico que se hace al final del torneo mexicano para ver quién es campeón. Y entonces llegamos a esa liguilla y bueno, el técnico del Necaxa nos lleva unas semanas antes a Valle de Bravo para prepararnos para jugar esta liguilla y buscar el título del fútbol mexicano. El 28 de abril había nacido mi segunda hija, Jimena, y acá nos habíamos ido a principios de mayo para esta preparación y exactamente el 11 de mayo, el día de mi cumpleaños, recibo una llamada donde me avisan que me tengo que regresar inmediatamente porque mi mujer estaba muy grave. Y dije, no sabía ni qué había pasado. Yo había dejado a mi mujer todavía un día antes, que era 10 de mayo, que era Día de las Madres, había hablado con ella, todo estaba bien. Y el 11 de mayo recibo la llamada y me tengo que regresar inmediatamente de Valle de Bravo, que es como 1 hora y media, para llegar a la Ciudad de México. Y llego al hospital corriendo y el doctor nada más me estaba esperando con una responsiva para que le firmara, para decirme, pues recen mucho porque no sabemos si la va a pasar. Como les repito, no sabía qué estaba sucediendo. Yo había dejado todo en orden y llego y me encuentro con esto. Pues bueno, fue un momento complicadísimo en mi vida, porque a lo mejor yo estaba en el mejor momento de mi carrera y a lo mejor había descuidado un poquito a mi familia, me había dedicado más pues, a lo que es el trabajo y el famoso era yo, el que le pedían autógrafos era yo. Entonces había un poquito descuidado a mis hijas, a mi mujer. Y cuando llego y me encuentro con esto, pues fue un golpe durísimo. 6 horas de operación y habla el médico y me dice, mira, la operación fue positiva,
pero tiene que pasar toda la noche en terapia intensiva para ver si supera la prueba. Pues bueno, fue un momento difícil, ya habían sido 6 horas y después dices toda la noche para saber si al día siguiente voy a tener esposa, si al día siguiente mis hijas van a tener madre, una hija recién nacida y una de 2 años. Entonces fue, yo creo que de las noches más complicadas en mi vida. Pero ahí empezaron señales de Dios. Yo estaba en el cuarto, encerrado en un hospital en la Ciudad de México, y mis suegros estaban afuera en una salita. Mi suegra, que en paz descanse, era una católica sensacional, pero en ese momento estaba muy enojada con Dios. No quería saber nada, obviamente, su hija estaba al borde de la muerte. Y bueno, recuerdo perfectamente, yo no pegué el ojo ni un segundo, ¿no? Toda la noche despierto, y por ahí de las 6 de la mañana llega una amiga de mi suegra, y yo para mis adentros dije, qué imprudencia, ¿no? Que viene ahorita a las 6 de la mañana, la situación que estamos pasando, o sea, no tiene caso que llegue. Pero bueno, la convence, porque ella no quería saber nada, y la convence de rezar el rosario. Y bueno, se empezaron a rezar el rosario y yo escuchando todo, ¿no? Todos los misterios, a final de cuentas, terminan por ahí de las 7 de la mañana, y en cuanto termina de rezar el rosario, suena el teléfono. Y el doctor me dice, puedes bajar a terapia intensiva, tu mujer está viva y ya libró esta situación. Imagínense, desde ahí empecé a darme cuenta de la fuerza que tiene esta oración, ¿no? La oración del rosario. Importantísimo, sí bajé, la vi llena de tubos, hinchada, lo que tú quieras, pero viva. A final de cuentas, se salvó. En la tarde la suben ya al cuarto, y cuando llega al cuarto, obviamente me acerco a ella y le digo, ¿sabes qué? Me voy a retirar de la liguilla, no quiero estar en tu recuperación. Voy a hablar con el presidente, con el entrenador, y no voy a jugar. Y yo, sorpresa que me llevo cuando me dice, no, te regresas a la concentración. Yo ya gracias a Dios la libré, me voy a ir a casa de mis papás con las niñas, pero tú te regresas a la concentración. Lo único sí que te pido es que en 3 semanas quiero estar levantando la copa juntos. Y bueno, para mí fue una sorpresa. Me tuve que regresar a la concentración y gracias a Dios, a las 3 semanas estábamos levantando la copa juntos. Por eso, a veces digo que Dios aprieta, pero nunca ahorca. Y eso es importante. Fue un momento muy, muy complicado para nosotros, pero ahí empezaron muchas cosas y muchas lucecitas de llamadas de Dios, ¿no? Después de esta etapa viene una segunda prueba también importante, pero esa más dirigida a mí, ¿no? Después de este campeonato que ganamos con Necaxa, después de más de 57 años que no ganaba un título el equipo de Necaxa, yo siempre me quise ir a jugar a Europa, siempre quise jugar en Italia o en España, y bueno, había tenido algunas ofertas, pero bueno, a final de cuentas, después de este título no se da eso, y acabo jugando en Argentina, en River Plate, y dije, bueno, voy a Argentina, no era mi intención era irme a Europa, pero voy a un equipo importante y de ahí doy el salto a Europa. Entonces me fui con mucha ilusión a jugar a Argentina, y bueno, cuando llego a Argentina, pues bueno, al inicio sale todo bien, pero de repente se empieza a complicar todo y fracaso. Esa es la realidad, no hay que decir otra palabra, fracaso, porque no conseguí, lo que yo pretendía, y al no conseguir tus objetivos, pues es un fracaso. A final de cuentas, a veces nos da miedo decir esa palabra, pero no así de fácil. Fracasé en Argentina, tuve que regresar, nunca me había pasado, todo lo que me había propuesto en el fútbol siempre lo había conseguido, y aquí no se da, y tengo que regresar a México. Pero regreso a México mal, esa es la realidad. Yo no sabía qué tenía en ese momento.
Me sentía muy mal, no podía dormir, con una ansiedad por dentro. Bueno, algo complicadísimo. Esto estoy hablando que fue hace 30 años, fue en el año 95. Entonces no sabía qué tenías. Yo lo único que sabía es que me sentía muy mal, que el corazón por dentro siempre estaba agitado, no descansaba. Imagínense, yo tenía que entrenar todos los días y mi trabajo es físico y si no descansaba, pues era imposible que estuviera bien. Entonces fue muy complicado. Lo primero que hice fue ir a ver al psicólogo que yo tenía en Pumas y en la selección nacional. Y bueno, el psicólogo me empezó a ayudar. A final de cuentas, descubrí que lo que tenía era una depresión. Hoy es muy fácil decir, y sabemos casi la mayoría lo que es una depresión. Yo no sé si alguien que esté aquí o si algún familiar de ustedes haya pasado una depresión. Pues es una enfermedad, y es la enfermedad que ha crecido más en los últimos años. Esa depresión, la depresión y la ansiedad son las dos enfermedades. Pero hace 30 años yo no tenía ni idea, no sabía qué me pasaba, no sabía cómo podía curarla. Gracias a Dios fui con el psicólogo, que era un adelantado de esa época, y me ayudó una barbaridad. Pero tardé 6 meses en poder estar mejor, y así tuve que seguir entrenando, así tuve que estar viviendo esos 6 meses que fueron difíciles, pero a final de cuentas lo pude superar. Hubo un momento, me acuerdo perfectamente, que estaba tan mal por dentro, me sentía tan vacío, no sé, con esta depresión, que iba hacia el entrenamiento. Yo vivía en el sur de la Ciudad de México y tenía que ir hasta el norte a las instalaciones y hacía como 1 hora en el coche. Y tenía que tomar una parte de carretera. Entonces, cuando iba rumbo a un entrenamiento, me pasó por la cabeza estrellarme y matarme. Hijo, gracias a Dios, ahí salió una lucecita, que seguro fue Dios, y me dijo, no, esa es la fácil. O sea, todo mundo tenemos problemas en la vida y tienes que salir adelante y por algo está sucediendo esto. Entonces, gracias a Dios esa lucecita me hizo que no hiciera nada y poco a poco fuera recuperándome y pudiendo salir adelante de esta depresión tan fuerte que tuve durante ese momento. Hoy esas depresiones, y de repente nos pueden estar viendo muchos jóvenes, ha crecido tanto en la juventud que es difícil. A veces, apenas ayer, antier, estaba platicando con varios jóvenes que uno trató de suicidarse 3 veces, increíble, siendo un chavo de 20, 22 años, pero bueno, es el vacío que estamos teniendo, el problema de las familias, que la familia es importantísima y el demonio es el primero que está queriendo atacar a la familia, porque si sabe que si destruye la familia, destruye todo. Y por eso estamos viviendo el mundo en el que estamos el día de hoy. Pero bueno, gracias a Dios yo pude salir adelante ya de esto. Y no solo eso, a los 6 meses estaba volviendo a ser campeón con el Necaxa. O sea, viví momentos muy complicados, pero al final estaba consiguiendo el bicampeonato con los Rayos del Necaxa. Así que eso me dio ya una tranquilidad y un crecimiento muy importante. Pero después de todas estas pruebas que tuvimos en la vida, mi mujer y yo platicamos y estábamos conscientes. Ella me decía, ¿sabes qué? Me hace falta algo. Después de lo que me pasó, me siento o sea, vacía, necesito encontrar. Si Dios me permitió estar aquí, es por algo, no es por mi linda cara. Y bueno, yo le dije, sí, yo también siento que algo nos está faltando, algo necesitamos. Y bueno, nos pusimos en búsqueda de eso. No sabíamos qué era, pero nos pusimos en búsqueda de ver qué es lo que nos hacía falta. Y recuerdo perfectamente que un día, un viernes, yo estaba concentrado con la selección nacional en la Ciudad de México. Íbamos a jugar el domingo un partido muy importante para las eliminatorias, pero era para el Mundial de 1998 en Francia. Y me habla mi mujer en la tarde, muy emocionada, y me dice, amor, ya sé, ya encontré lo que nos hace falta.
y necesito que pidas permiso en la concentración para salir porque te quiero llevar. Dije, estás loca. O sea, el domingo juego un partido vital para la calificación al Mundial de Francia, ya parece que van a dejar salir de la concentración. No hay manera. A ver cómo le haces, pero sales. Dije, no va a haber manera. O sea, te lo digo, pues bueno, como son las mujeres de insistentes, bueno, tuve que ir a pedir permiso. Voy, pido permiso con el técnico nacional y le digo, y me dan permiso de salir después de la cena 1 hora. Pues bueno, pasa mi mujer después de la cena, me lleva, ahí estaba muy cerca, lo bueno es que estaba muy cerca de donde estábamos concentrados, la casa de esta señora, me lleva a casa de una señora que tenía una imagen de la Santísima Virgen María. Bueno, llegamos, yo no sabía, yo no sé, yo iba a ciegas, pero llegamos a casa de esta señora, entramos, había una salita hacia abajo, una sala grande, y ahí en la esquina estaba una imagen de la Santísima Virgen María, la Virgen de la Paz, la Virgen de Medjugorje. Y bueno, cuando llegamos me dice mi mujer, bueno, más bien me dice, ve, híncate y saluda a la Virgencita. Y bueno, yo llegué muy tranquilo, bajo las escaleras, voy, muy obediente, ya saben, muy mandilón. Llego, me hinco, le agarro las manos a la Santísima Virgen María y cuando levanto la vista a verle a los ojos, no saben, fue un flechazo, sentí que me entraba al corazón, empecé a sentir un calor por dentro increíble y me puse a llorar como niño. Me quedé media hora ahí llorando, increíble, o sea, no podía moverme, o sea, con las manos viéndola y llorando, sacando no sé qué, pero fue algo impactante. Es muy difícil transmitirlo, pero fue un flechazo al corazón. Y bueno, yo dizque iba 1 hora, me quedé 3 horas en casa de esta señora y dándome cuenta de lo poquito que necesitamos hacer para transformar nuestras vidas. Ahí me di cuenta y que había 5 piedritas que nos pedía la Virgen. Esas 5 piedritas que nos pide la Santísima Virgen son muy sencillas. O sea, es la confesión. Yo no me confesaba cuando fui ese día, mucho tiempo atrás, no sé, 5, 10 años, no me confesaba. Cuando fui y me confesé fue una limpia para mí impresionante. Me sentí limpio totalmente después de confesarme, cosa que no hacía después de muchos años. Después el rezo del rosario, que ya se los había dicho, lo empezamos a practicar en familia con mis hijas que todavía estaban chicas. Empezamos a rezar el rosario todos los días y fue algo maravilloso. El ayuno que es importantísimo. Me acuerdo cuando yo ayunaba los viernes que llegaba muchísima gente y me decía, ¿cómo puedes ayunar si tu trabajo es físico? Tienes que ir 4 horas a trabajar en el sol, correr, o sea, físicamente, todo. A ver, les decía, cuando yo hago el ayuno me siento más fuerte que nunca y aparte abro el corazón para que entre Jesús. Entonces no me afectaba en lo más mínimo. Después la lectura de la Biblia para conocer a Jesús, para conocer la vida de Jesús, que es importantísimo, y saber hacia dónde nos tenemos que mover. Eso era vital. Y lo último, la Eucaristía, ¿no? El recibir a Jesús. Eran los 5 puntos importantísimos que lo empezamos a llevar a cabo en familia. Y eso cambió totalmente nuestras vidas. Tanto el de mi mujer como el mío, el de mi familia. Hoy llevo 35 años de casado con mi mujer. Y hoy se los dice a los jóvenes y se vuelven locos, se echan para atrás, se jalan los pelos. Y hoy soy más feliz en mi matrimonio que cuando me casé. Entonces, no, por supuesto que hay compromiso. Si hay compromiso, se puede mantener un matrimonio como debe de ser. ¿Y por qué? Porque pusimos a Dios en medio de nuestras vidas. Y eso es vital. Si tú lo pones ahí en medio, entonces sí hay manera de mantener ese matrimonio el tiempo que quieras y de la mejor manera.
Pero bueno, después de ahí, entonces entramos a la selección de Jesús. Ahora sí, ya estamos, porque una cosa es ser seleccionado nacional, que es un orgullo maravilloso representar a tu selección, país que sea, cualquier país, pero tú como jugador de fútbol profesional, representar a tu país en una competencia importante como una Copa América, un Mundial, es una maravilla. Pero ser seleccionado nacional es mucho más importante porque te da la vida eterna. Eso es vital, importantísimo. Y bueno, me gustaría hacer un comparativo rápido de qué se necesita para ser seleccionado nacional y qué se necesita y qué comparación hay para ser seleccionado de Jesús. Hoy creo que todos podemos ser seleccionados de Jesús si queremos, porque Jesús nos recibe con los brazos abiertos las veces que quieras. Nada más te tienes que decidir tú. Tú que nos estás viendo en la televisión, tú que nos estás escuchando en el radio, todos los que estamos acá. Es muy fácil, nada más hay que convencernos y tener las agallas para buscar ser un seleccionado de Jesús. Voy a poner y voy a empezar con las comparativas. A mí, para llegar a ser seleccionado nacional, me costó muchísimo llegar a la selección nacional, pero muchísimo. Fue un sacrificio, fue trabajo, dedicación, horas de estar entrenando. Fui campeón de Pumas y no me llamaban a la selección. Entonces, cuando me llamaron a la selección, dije, de aquí no la suelto, no vuelvo a salir de la selección. Y estuve 12 años seguidos en selección nacional, jugué 3 mundiales. Entonces, así de importante es esto. ¿Y qué comparativo lo hago con la selección de Jesús? Es lo mismo. Yo estoy en el equipo de Jesús, pues ahora cuido mi lugar. ¿Y cómo lo cuido? Pues haciendo lo que quiere Dios de mí, lo que quiere Jesús de mí, porque si no puedes salir muy rápido. Eso es importantísimo. Segundo, me esfuerzo muchísimo para ser titular y agradar al técnico. Por supuesto, a ver, si yo quiero ser titular, tengo que trabajar y hacer muy bien las cosas y agradar al técnico y demostrarle que yo soy el titular. Porque hay 22 jugadores y se pelean el puesto titular. Yo quiero ser titular y no lo voy a soltar. Pues hay que trabajarlo y hay que hacerlo de todas las maneras. Y lo mismo en la selección de Jesús, me debo esforzar para agradar a Jesús con mis obras y con mi vida. O sea, de esa manera tú agradas y ahí te mantienes en la selección de Jesús. Y además, muy importante, dar testimonio para que muchos también se acerquen a Jesús. Es algo importantísimo. Tercera, conocer a mi entrenador y a su cuerpo técnico. Obvio, yo tengo que conocer quién es mi técnico, todo su cuerpo auxiliar. Tengo que conocerlos para poder tener una buena comunicación con ellos y saber qué tengo que hacer tanto dentro como fuera de la cancha. Lo mismo es conocer a Jesús y a la iglesia. Tienes que conocerlo. Si no, ¿cómo quieres agradarlo? Eso es importantísimo. Y entonces y por eso tenemos que leer la Biblia y por eso tenemos que conocer la vida de Jesús para poder agradarlo a Él. Eso es vital. Si no, no te vas a mantener en la selección de Jesús. Cuarto, hablar con el técnico para saber qué quiere de mí. Pues eso es normal. Yo tengo que tener una muy buena comunicación con mi técnico para saber qué quiere él de mí, qué quiere que haga dentro de la cancha y qué quiere que haga fuera de la cancha. Eso es importantísimo y si no hay una buena comunicación, es difícil que tú puedas entender qué es lo que quiere el técnico. Y acá es lo mismo. Tienes que tener una buena comunicación con Jesús y descubrir qué quiere de mí. ¿Y eso dónde lo encuentras? En la oración, nada más. Es la única manera donde vas a encontrar qué quiere Jesús de ti. Y por eso es importantísimo hacer, sí, el rezo del Santo Rosario, pero también una oración donde no nada más tú le pidas a Jesús. O sea, tú tienes que escuchar también qué quiere Jesús de ti. Y Jesús, ¿sabes cómo te habla muchas veces? En acontecimientos, con personas, pero si tú no estás en esa misma sintonía, no lo vas a escuchar. Y no te vas a dar cuenta. Yo lo único que les puedo decir, mis mejores decisiones en mi vida han sido cuando pongo en oración
si esto va para adelante o no va para adelante. Cuando he querido yo decidir porque yo soy el fregón, no, me he equivocado 1000 veces y he tenido errores garrafales. Cuando he dicho, a ver, vamos a ponerlo en oración, vamos a ver qué nos dice Jesús, si vale la pena, me va a decir que sí y me va a dar una señal. Si no, me va a echar para atrás. Cuando entendí eso, todas las decisiones cambiaron y fueron mucho mejores. Importantísimo poner en oración nuestras decisiones. Quinto, la importancia del auxiliar técnico para comunicarte mejor con el director técnico. Es un punto importante. Hay jugadores que pueden tener un diálogo perfecto con el técnico, pero hay otros jugadores que a lo mejor no tienen esa conexión o que no se atreven a hablar con su director técnico. Bueno, el auxiliar técnico es muy importante porque es ese paso, ¿no? Esa liga que a veces, si no puedes llegar con el técnico, pues lo haces a través del auxiliar técnico que te da esa conexión para poder llegar y saber qué es lo que quiere el técnico. Acá, en la selección de Jesús, el puente más fácil para llegar a Jesús es la Santísima Virgen María. Eso es lo más fácil cuando tú te acercas a ella, es nuestra madre y ella te va a dar el paso directo con Jesús. Es el paso más importante. Yo así es como fue mi conversión, a través de la Santísima Virgen María. Después, la disciplina. A ver, yo no puedo ser seleccionado nacional, no puedo ser titular en una selección si no tengo disciplina. ¿En qué? En el entrenamiento, en la alimentación, en relacionarme con mis mismos compañeros. O sea, imposible. No puedo. La disciplina te lleva a tener hábitos y esos hábitos te llevan a mantener todo. Si no tienes disciplina, yo te diría, en la vida te va a ir muy mal. La disciplina es vital en todos los aspectos. Y bueno, y en la selección de Jesús, ¿qué es la disciplina? Pues lo que estábamos platicando, la oración, el rezo del rosario, la confesión. Si tú llevas esa disciplina y lo haces porque no es hoy, ya me confesé y pasan 5 años. No, Señor, la disciplina es todos los días, igual que un entrenamiento. Tengo que entrenar todos los días al 100%. No puedo entrenar hoy muy bien y mañana terrible. No, es todos los días. Esa es la disciplina que tiene que tener un profesional en el fútbol, pero también una persona que quiera estar en la selección de Jesús. Porque si no, el mundo te empieza a jalar. Yo en estos, no sé, 20 y tantos años que llevo ya en el Sembrador, cuando dejé de hacer la oración, el mundo me empezó a jalar otra vez, porque el de allá abajo te quiere sacar y te quiere jalar. Entonces, si no tienes, si estás bien parado en los pies con la oración, con el ayuno, con el rezo del rosario, con 1000 cosas, con la confesión, a mí el mundo me volvió a jalar varias veces y tuve que regresar. En mis momentos más complicados, tuve que regresar a hacer todo esto, porque si no, sí me jalaba y me llevaba. Y en mi mundo hay muchas tentaciones y me empezó a jalar y no lo dejé. ¿Por qué? Porque regresé a esa disciplina que tenemos que tener todos. Es importantísimo tener esa disciplina. Y bueno, ya nada más faltan 2. Ahí les va. A veces necesitamos tener hoy, tú para ser futbolista o cualquier atleta, exactamente tienes que ser eso, un atleta al 100%, porque si no, no puedes competir. Hoy cada vez son, en el fútbol, si un jugador no es atleta, imposible que pueda competir con los demás. ¿Y a qué voy? Tienes que tener un fisioterapeuta, tienes que tener un psicólogo, un nutriólogo, tienes que alimentarte de manera perfecta para estar como un atleta y demostrarlo en la cancha. Obviamente la salud mental, importantísima, vital. Si quieres competir con las máximas potencias, tienes que tener una salud mental perfecta, porque si no, no hay manera de competir con ellos. El fisioterapeuta, para que no te lesiones, prevenir las lesiones, o cuando te lesionas salir mucho más rápido, ¿no? Eso es vital para un atleta. Para alguien que quiere estar en la selección de Jesús, ¿qué necesitas tener? Pues un guía espiritual. Un guía espiritual es vital, un sacerdote a quien le tengas confianza, que te lleves bien con él, que puedas tener una buena conexión, no con cualquiera. Tu guía espiritual
tiene que ser alguien que le tengas toda la confianza del mundo para decirle, ¿sabes qué? Me equivoqué en esto, ¿qué tengo que hacer? Y Él te va a guiar. Eso es vital. A veces nosotros queremos llevar solitos y no, siempre es importante, pero no es con cualquiera. Es con el que tú te sientas en confianza y puedas transmitirle o que Él te transmita todo lo que Él quiere para llevarte por el buen camino. Eso es vital. Y por último, la meta en el fútbol es el campeonato, ¿no? Es llegar al título, ganar una Copa del Mundo, llamar una Copa América, llamar la liga, en mi caso la Liga Mexicana, o en cualquier liga que tienes, ¿no? Pero en la selección de Jesús, ¿qué es más importante? Pues lo más importante es la vida eterna, el saber que si tú haces las cosas como debe ser, te van a llevar allá arriba, a poder ver de frente a Jesús. Entonces eso es mucho más importante que ganar un título de cualquier cosa. Entonces, la verdad que es una relación muy similar entre lo que puede ser el fútbol y lo que puede ser la vida con Jesús. Entonces, hagámoslo. La verdad que yo no veo que sea muy complicado. Lo podemos hacer si nos convencemos y si queremos. Y ahorita la gente que nos está viendo en televisión lo podrá comprobar y si lo lleva a cabo verán que pueden salir adelante y estar en la selección de Jesús, que siempre va a ser más importante que otra cosa. Y bueno, ya por último, antes, porque al final me gustaría que hagamos una oración conjuntamente, a veces, muchas veces, no es que tú quieras ir a Jesús, a veces Jesús es el que te escoge. Y aquí en Juan 15, me gustaría leer esto: no me eligieron ustedes a mí, fui yo quien los elegí a ustedes y los he destinado para que se pongan en camino y den fruto abundante y duradero. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Lo que yo les pido es que se amen los unos a los otros. Si el mundo los odia, sepan que primero me odió a mí. Y eso es importantísimo, porque yo llevo 25 años en El Sembrador. A ver, yo me retiré en 2002. Desde el 2000 conocí a Noel, un año jubilar también. El 2000, donde vine a dar acá mi conferencia por primera vez, un testimonio. Y de ahí me agarró Noel y me comprometió a que tenía que empezar a trabajar. Y llevo ya 25 años en El Sembrador y mi función fue en México bajar la señal en todos los sistemas de cable para que se viera El Sembrador en México. Entonces a veces no eres tú el que, sino Él te escoge y te dice ven para acá, y no hay manera de salirte. Entonces eso es importantísimo y soy el más feliz. Y bueno, por último, los veo ahí ya muy sentaditos. Por favor, vamos a levantarnos todos, vamos a hacer una oración, a ver si puede venir Noel y puede venir mi mujer, Rosy, para que hagamos la oración. Y vamos a comprometernos, señores, vamos a tener disciplina, vamos a hacer lo que Dios quiere para estar en esta selección de Jesús, que es importantísimo en el mundo que estamos. Entonces, vamos, señores, levantémonos y empezamos, Rosy. Señor, te damos gracias esta tarde. Cerramos nuestros ojos y nos ponemos en tu presencia, Señor. Bendito y alabado seas. Gracias, Señor, porque hoy nos estás haciendo un llamado especial a formar parte de tu selección. Gracias, Señor, porque te has fijado en nosotros, porque has puesto tu mirada en nosotros, que no nos sentimos dignos, pero para ti somos dignos, Señor. Tú nos amas. Gracias, gracias por llamarnos. Gracias porque te haces presente aquí en medio de todos nosotros, Jesús. Bendito seas. En este día, Señor, te damos gracias por cada minuto, cada hora que tú estás tocando el corazón de todos nosotros. Te doy gracias por nuestro hermano Alberto, por Rosy, su esposa, por el sí
de ellos seguirte a ti, Señor, y hoy hacer un llamado para ser parte de la selección, esa selección de la cual todos deberíamos de querer ser parte, porque esta selección no ha perdido un solo partido. Esta selección de Jesucristo es todo aquel que ha confiado en Él, y logramos ser victoriosos en todo momento, inclusive en los momentos de sufrimiento. Y en este momento, cada uno de los que están aquí han experimentado ese llamado que hoy han escuchado a través de esta conferencia, de este mensaje. Y el Espíritu Santo que ha inspirado a nuestro hermano Alberto, y que sé que el Señor ha tocado muchos corazones. Te damos gracias. Y hoy le voy a decir a todos los hombres, porque al hombre le gusta el fútbol, el deporte. Si quieres ser parte de la selección de Jesucristo, Él es el capitán, Él es el rey, Él es el dueño del equipo más importante del mundo, que es todos aquellos que han creído. Y le voy a decir a los hombres: levanta tu mano donde estás, o tus dos manos, levántalas hacia el cielo, que le estás diciendo a Jesús que quieres ser parte de la selección más importante. Hoy se te ha dado un ejemplo, un testimonio de lo más importante. Si este hombre que vivió ser parte de la selección, que es un sueño de todos los jugadores, jugar en su selección, pues aquí está el testimonio de que ser parte de la selección de Jesús supera todo eso. Y hoy tú tienes la oportunidad. También nos dijo que el camino para entrar a ser parte de la selección es la Virgen María, el camino más seguro, más cercano para acercarnos a su Hijo. La Virgen María te llama y te dice: acércate a mi Hijo, así como en el primer milagro, en las bodas de Caná. Hagan lo que Él les diga. Ella les dijo a los que estaban ahí. Hoy ella nos dice: hagan lo que mi Hijo les diga. Él te está llamando a ser parte de la selección. Sé humilde, reconoce que Él quiere que tú seas un victorioso, una victoriosa. Ahí donde están, ahora sí, hombres y mujeres, levanten sus manos, y que la gracia de Dios siga siendo derramada en cada uno de ustedes, aceptando de hoy en adelante no solamente ser parte de la selección de Jesucristo, pero iniciar el camino para mantenernos con la disciplina, con la dedicación, para poder continuar estando activos, siguiendo al Señor de señores, al Rey de reyes, viviendo la experiencia cada día de la fe, porque el enemigo buscará siempre sacarnos. Si estamos débiles en la fe, el enemigo nos ganará, como en el fútbol puede ser. Si hay descuido de entrenamiento, si hay descuido de la parte física, el otro equipo ganará. El enemigo busca que estemos débiles, frágiles, pero Jesucristo nos llama a ser fuertes en todo momento. Y con la ayuda del Espíritu Santo tendrás la fuerza más grande para poder vencer. Amén. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un aplauso. Faltar todo en la vida. Me puede faltar hasta la vida.
pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final, hasta la locura, hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor, Señor. Una vez más, hasta la locura, hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Te amamos, Señor. Le pregunto a los hombres qué les pareció este tema. Ahí está el llamado fuerte. Si se acaba de ser la Copa de Oro, este fue una victoria más grande. Acabamos de ganar 2-1 a Estados Unidos. Hay que meter muchos más goles acá, señores. Hay más goles acá en la selección de Jesús. Muchas gracias, los quiero mucho. Dios los bendiga. Gracias, capitán. Y Rosy quería decir algo. Solamente decirles que en los partidos de fútbol yo me acuerdo que cuando Alberto jugaba, a veces en el medio tiempo iban perdiendo. Ajá. Y entonces en el medio tiempo se reúnen los equipos con el técnico y así que no importa si hoy tú vas medio perdiendo, si en el primer tiempo jugaste más o menos mal, siempre hay un ratito que es este día para reflexionar, para volver y entonces sí en el segundo tiempo salir con todo, meter goles y Eso. ganar. Oh, wow. Les voy a poner un ejemplo rápido, ya lo dijo mi mujer. En Francia 98 íbamos perdiendo 2-0 contra Bélgica. Nos habían expulsado a Pavel Pardo desde el minuto 7, 10-11. Nos estaban poniendo una felpa. En el medio tiempo platicamos con el técnico, nos reorganizamos, salimos y les dimos la vuelta. Señores, no importa en la vida, en el momento de su vida que estén. Pueden estar a la mitad de su vida, pueden estar un cuarto, tres cuartos, lo que quieran. Hay manera, Dios te está esperando. Vamos a la selección de Jesús, señores. Gracias. Gloria a Dios. Gracias. Gracias.